Saludos y bienvenidos a un episodio más de su podcast Archivo Siniestro. Yo soy su host Arnaldo Pérez y hoy profundizamos en la escalofriante historia de Terry Peder Rasmussen, también conocido como el asesino camaleón y el asesino de Bear Brooks. En noviembre de 1985, un cazador que se encontraba en su día de caza como de costumbre, descubrió un barril de metal en el parque estatal Bear Brook en Allenstown, New Hampshire. Dentro de este barril de metal se encontraron los restos descompuestos de una mujer y una niña. Durante años, las víctimas permanecieron sin identificar y los investigadores no tenían pistas sólidas de quiénes eran estas víctimas ni de quién era su asesino, en lo que se convertiría en uno de los casos más inquietantes de la historia criminal estadounidense. Esta es la historia del asesino camaleón. Terry Peder Rasmussen fue un asesino en serie cuyos crímenes abarcaron décadas, estados y múltiples identidades. Sus víctimas eran a menudo mujeres y niños vulnerables. Sus métodos eran tan brutales como calculados. La capacidad de Rasmussen para asumir diferentes identidades le permitió evadir la aplicación de la ley durante años, lo que le valió el apodo de el asesino camaleón. Pero comencemos por el principio de esta oscura historia. Terry Peder Rasmussen nació el 23 de diciembre de 1943 en Denver, Colorado. No se sabe mucho sobre su primera infancia, pero Rasmussen creció en un hogar aparentemente típico. Después de la secundaria, se unió a la Marina de los Estados Unidos, donde sirvió de 1961 al 1967. Aquí, Terry desarrolló habilidades en electrónica. Tras su servicio militar, Rasmussen se casó en 1968 y tuvo 4 hijos. Sin embargo, su matrimonio se vino abajo y él se alejó cada vez más de su familia. A finales de la década de 1970, Rasmussen llevaba un estilo de vida transitorio. Se movía por todo el país y utilizaba diversos alias. Su primer alias fue conocido como Robert Bob Evans, un nombre que luego se volvería infame. La capacidad de Terry para cambiar su identidad y apariencia le permitió infiltrarse en las comunidades sin levantar sospecha alguna. Trabajó en varios empleos, incluso como electricista, mecánico y personal de mantenimiento, puestos que a menudo lo pusieron en contacto con sus futuras víctimas. Los crímenes más notorios asociados a Rasmussen son los que mencioné al principio de este episodio: los asesinatos de Bear Brook, un caso que persiguió a los investigadores durante décadas. En noviembre de 1985, un cazador descubrió un barril de metal en el parque estatal de Bear Brook en la ciudad de Allenstown en New Hampshire. Dentro de este barril se encontraban los restos descompuestos de una mujer y de una niña. Los cuerpos estaban envueltos en plásticos y el espantoso descubrimiento conmocionó a la comunidad local. Durante años, las víctimas permanecieron sin identificar y los investigadores no tenían pistas sólidas. Luego, en el año 2000, se encontró un segundo barril a unos 100 metros de este primero. En el interior, se encontraban los restos de 2 niñas más. A pesar de grandes esfuerzos, las 4 víctimas permanecieron en el anonimato durante décadas y se les conoció únicamente como los 4 de Allentown. En el año 2017, las pruebas de ADN finalmente revelaron algunas respuestas. La mujer adulta encontrada fue identificada como la novia de Rasmussen y se descubrió que las 3 niñas tenían parentesco maternal, aunque no todas directamente con la mujer. Una de las niñas, conocida como Jane Doe 3, estaba biológicamente vinculada al propio Rasmussen, lo que sugiere que era su hija. Este trágico descubrimiento pintó un cuadro escalofriante del desprecio de Terry por la vida humana, incluso la de su propia hija. En el año 1981, mientras vivía bajo el alias de Bob Evans, Rasmussen estaba saliendo con Denise Bowden, una joven de Manchester, New Hampshire. Poco después del Día de Acción de Gracias,
Denise y su hija Dawn, de 6 meses, desaparecieron. Si bien nunca se volvió a ver a Denise, sin embargo, Terry resurgió años más tarde con la pequeña Dawn, a quien rebautizó como Lisa. No sería hasta décadas después que los investigadores conectaron este caso con los otros crímenes de Terry. Lisa fue abandonada en un parque de casas rodantes en California en el año 1986 y las autoridades la colocaron en hogares de acogida. La identidad de su madre siguió siendo un misterio hasta el año 2003, cuando pruebas avanzadas de ADN demostraron que Dawn, ahora una adulta, no era la hija biológica de Rasmussen. Esta revelación intensificó la búsqueda de Denise y finalmente vinculó a Terry con múltiples crímenes sin resolver. Las actividades criminales de Rasmussen continuaron en la costa oeste, donde asumió el alias de Larry Banner, y a finales de la década de 1990 comenzó a salir con Ianson John de California. La relación rápidamente se volvió abusiva y en el año 2002 los amigos de Ianson la reportaron como desaparecida. Una búsqueda en su propiedad llevó al descubrimiento de su cuerpo. Este cuerpo fue encontrado desmembrado, enterrado bajo una pila de escombros en su sótano. Rasmussen, todavía conocido como Larry Banner, fue arrestado y condenado por su asesinato en el 2003. Fue durante esta investigación que las autoridades comenzaron a desentrañar la red de identidades de Rasmussen. Sus huellas dactilares coincidían con las de Bob Evans y el ADN confirmó su conexión con las víctimas de Bear Brook. En ese momento, estaba claro que Rasmussen había cometido múltiples asesinatos bajo varios alias, pero aún se desconocía el verdadero alcance de sus crímenes. No fue hasta el año 2017, mucho después de la muerte de Rasmussen en prisión cuando falleció en el año 2010, que las autoridades lo vincularon definitivamente con los asesinatos de Bear Brook y otros crímenes en todo el país. Los avances en la genealogía genética, utilizando el ADN para conectar con miembros de la familia, desempeñaron un papel crucial en la identificación de las víctimas y la compleja vida criminal de Terry. El uso de la genealogía forense por parte de los investigadores fue innovador. No solo confirmó la verdadera identidad de Terry Rasmussen, sino también ayudó a identificar algunas de las víctimas, brindando así a las familias respuestas tan esperadas. Lamentablemente, no todas las víctimas de Rasmussen han sido identificadas y se cree que puede haber más víctimas aún por descubrir. El legado de Terry Peter Rasmussen está lleno de dolor, pérdidas y preguntas sin respuestas. Su capacidad para engañar a quienes lo rodeaban y manipular su entorno le permitió evadir la justicia durante años. Las vidas que destruyó, tanto conocidas como desconocidas, sirven como un inquietante recordatorio de su capacidad para el mal. Si bien se han identificado algunas víctimas, el destino de otras, como el de Denise, sigue siendo un misterio. La historia de Rasmussen es un testimonio de trabajo inalcanzable de los investigadores y del poder de la ciencia forense para resolver incluso los casos más complejos, pero también es una reflexión sobre la facilidad con la que un depredador puede esconderse a simple vista. Esto es todo por el episodio de hoy sobre Terry Peter Rasmussen, el asesino del camaleón. Esperamos que esta invención profunda de sus crímenes y los esfuerzos por descubrir su verdadera identidad haya arrojado luz sobre uno de los casos más inquietantes de nuestros tiempos. Si este episodio les resultó convincente, suscríbase, califíquelo y compártalo con otras personas que son fascinadas con esta historia también. Únase con nosotros la próxima vez mientras continuamos hablando y explorando sobre los rincones oscuros de la historia criminal. Hasta la próxima semana.